Todo comenzó, como suelen hacerlo las mejores y las peores historias, con una chica. Se llamaba Elena, era radiante, con una sonrisa que te derretía el alma y unos ojos que prometían mil aventuras. Nos conocimos en la universidad, en una clase de literatura española. Yo era el chico tímido que se sentaba al fondo. Ella era la mariposa social que iluminaba el aula. Me sorprendió que se fijara en mí. De alguna manera, lo hizo, y en poco tiempo estábamos inmersos en lo que creí que era el amor de mi vida. Nuestra relación era un torbellino. Éramos inseparables. Cada día era una nueva aventura, llena de risas, de conversaciones profundas hasta el amanecer, y de esa sensación embriagadora de haber encontrado a tu alma gemela. Mis amigos me decían que me veía diferente, más feliz. Mis padres estaban encantados de que hubiera encontrado a alguien tan encantador. Elena se integró perfectamente en mi vida, y yo en la suya. O eso creía. Su familia era peculiar. Su padre, don Ricardo, era un empresario de éxito, un hombre de pocas palabras y mirada penetrante. Su madre, doña Isabel, era una mujer elegante, siempre sonriente, pero con una frialdad subyacente que me incomodaba. Tenía dos hermanos mayores, Marcos y Sofía, ambos tan pulcros y perfectos como sus padres. Desde el principio sentí una especie de observación minuciosa por parte de ellos. No era abierta, sino una evaluación silenciosa, como si me estuvieran midiendo para ver si encajaba en su molde. Al principio, lo atribuí a la protección de sus seres queridos, una familia unida que velaba por Elena. Pero con el tiempo, esa sensación se intensificó. Poco a poco, comenzaron los comentarios sutiles. Elena está acostumbrada a lo mejor, ¿sabes? Nuestra familia tiene una reputación que mantener. Eran frases dichas con una sonrisa, pero que llevaban un subtexto claro. Yo no era suficientemente bueno. Yo venía de una familia de clase media, trabajadora. Mis padres eran maestros, no empresarios. No tenía el pedigrí ni la fortuna que al parecer ellos esperaban para su hija. Elena siempre me defendía, o eso parecía, restando importancia a los comentarios de su familia. Son así, no les hagas caso, me decía, con un tono que mezclaba disculpa y resignación. Los meses pasaron y la presión aumentó. La familia de Elena, especialmente su padre, empezó a presionarla para que se casara, y conmigo. La idea del matrimonio me asustaba un poco. Siendo tan joven, pero amaba a Elena, y creí que era el siguiente paso natural. Sin embargo, lo que me sorprendía era la insistencia con la que su padre hablaba del futuro y la seguridad de Elena. No era un futuro nuestro, sino un futuro de ella, dentro de los parámetros de su familia. Me sentía más como una inversión que como un compañero. Un día, Elena me sorprendió con una noticia. Su padre le había ofrecido una oportunidad de inversión increíble. Necesitábamos una suma considerable de dinero para entrar, una cantidad que yo no tenía ni de lejos. Me pidió que buscara una manera de conseguirlo, sugiriéndome incluso que pidiera un préstamo a mis padres. Me sentí incómodo. Mis padres no tenían ese tipo de dinero, y la idea de pedirles algo así me parecía abusiva. Se lo dije a Elena, y ella pareció comprenderlo, o al menos eso creí. Ahí es donde todo empezó a desmoronarse. Unos días después de esa conversación, Elena empezó a actuar de forma extraña. Estaba distante, pensativa. Me decía que tenía mucho trabajo, que su familia la estaba presionando. La notaba nerviosa. Entonces, de la nada, me soltó la bomba. No puedo hacer esto más. Mi familia no te acepta. Quieren que me case con alguien de nuestro nivel. Me quedé helado. Mi mundo se vino abajo. Le rogué, le supliqué, pero ella era inquebrantable. Las lágrimas brotaban de sus ojos, pero su voz era firme. Me dijo que lo sentía, que me quería, pero que no podía ir en contra de su familia. Me fui de su casa, con el corazón destrozado, con la cabeza dando vueltas. No entendía nada.
¿Cómo podía el amor de mi vida desvanecerse tan rápido? ¿Cómo podía la influencia de su familia ser tan fuerte? Los días siguientes fueron una niebla de tristeza y confusión. Mis amigos intentaron animarme, pero yo estaba inconsolable. Un par de semanas después de la ruptura, recibí una llamada inesperada. Era de la policía. Me pidieron que me presentara en la comisaría para responder a unas preguntas. Mi mente se aceleró. ¿Qué había hecho? No tenía idea. Con el corazón latiéndome en el pecho, fui a la comisaría. Lo que sucedió después fue un shock total. Me acusaron de fraude. ¡Fraude! La palabra resonaba en mis oídos como una campana fúnebre. No entendía nada. Me mostraron documentos, extractos bancarios, transferencias de dinero. Todo apuntaba a que yo había estafado una gran suma de dinero a la familia de Elena. Me mostraron un contrato, supuestamente firmado por mí, para una inversión de alto riesgo que había resultado ser una estafa. La firma en el contrato era sorprendentemente parecida a la mía, y la cantidad era exactamente la misma que Elena me había mencionado que su padre quería invertir. La señorita Elena García, dijo el detective con voz monótona, ha presentado una denuncia formal. Afirma que usted, aprovechándose de la confianza que ella depositó en usted, la convenció de invertir en un esquema fraudulento y que el dinero fue transferido a una cuenta a su nombre. Mi mandíbula cayó. ¿Elena? ¿Ella me había denunciado? ¿La mujer a la que amaba? No podía ser. Era una locura. Grité, protesté, intenté explicar que era un error, una trampa. Les dije que nunca había firmado nada, que nunca había recibido ese dinero, pero los documentos eran convincentes. Tenían pruebas, o al menos eso decían. Me arrestaron, así, sin más. Me leyeron mis derechos, me pusieron las esposas y me metieron en una celda. La vergüenza, la ira, la incredulidad, todo me golpeó al mismo tiempo. Estaba en una pesadilla y no podía despertar. Mi familia estaba devastada. Mis padres, conmocionados y furiosos, contrataron al mejor abogado que pudieron permitirse. El abogado, un hombre astuto y experimentado llamado señor Rojas, me escuchó atentamente. Le conté toda la historia, desde el principio hasta el amargo final. Le hablé de la presión de la familia de Elena, de la conversación sobre la inversión, de la repentina ruptura. La investigación fue una tortura. Cada día era un interrogatorio, una nueva pieza de evidencia que se presentaba en mi contra. Descubrí que la cuenta bancaria a la que se había transferido el dinero estaba efectivamente a mi nombre, pero yo nunca la había abierto. Las firmas en los documentos, aunque parecidas, tenían pequeñas imperfecciones que mi abogado señaló como falsificaciones expertas. El señor Rojas trabajó incansablemente. Revisó cada detalle, cada llamada, cada movimiento de dinero. Descubrió que la inversión de la que hablaba Elena era una farsa, una empresa fantasma que había sido liquidada poco después de que se transfiriera el dinero. Era un esquema sofisticado, diseñado para parecer legítimo. Mientras mi abogado investigaba, yo estaba en prisión preventiva. Cada día era un infierno. La incertidumbre, la injusticia, el miedo a lo que vendría después. Mi vida estaba en ruinas. Finalmente, el señor Rojas encontró una pista crucial. Se enteró de que poco después de la ruptura y de mi arresto, Elena se había comprometido con el hijo de un socio comercial de su padre, un hombre de una familia adinerada y con conexiones. Bingo, eso encajaba. Con esta nueva información, el señor Rojas comenzó a armar el rompecabezas. La familia de Elena, insatisfecha con mi estatus social y económico, había orquestado todo el plan. Necesitaban una excusa para deshacerse de mí sin crear un escándalo público. Y esta era la forma perfecta. Me acusaban de fraude. Se quedaban con la inversión, que probablemente nunca existió realmente o fue lavada a través de esa empresa fantasma. Y Elena quedaba libre
para casarse con el hombre que su familia había elegido. Pero había un problema. Necesitaban a alguien que pudiera firmar en mi nombre, alguien que pudiera manipular los documentos y las transferencias sin levantar sospechas. Y ahí fue donde entró Elena. Ella tenía acceso a mis datos personales, a mis firmas, a mi confianza. Ella era la pieza clave en su plan. El señor Rojas ideó una estrategia audaz. No solo defendería mi inocencia, sino que acusaría a la familia de Elena de conspiración y falsificación. Era una apuesta arriesgada, pero la única forma de limpiar mi nombre. El juicio fue un espectáculo mediático. La familia de Elena, con su aura de respetabilidad, se presentó como víctimas de un astuto estafador. Yo, por otro lado, era el joven delincuente que había traicionado la confianza de una mujer inocente. Durante el juicio, Elena testificó. La vi en la sala, con el rostro serio, con la mirada desviada de la mía. Contó una historia elaborada sobre cómo la había engañado, cómo la había convencido de invertir. Su voz era firme, convincente. Por un momento, casi creí su propia mentira, pero luego recordé la verdad, la crueldad de lo que me habían hecho. Mi abogado presentó sus pruebas, demostró las discrepancias en las firmas, la naturaleza fraudulenta de la empresa de inversión, la cuenta bancaria abierta sin mi consentimiento. Y luego, el golpe maestro, presentó pruebas de la repentina relación de Elena con el otro hombre y cómo esa relación se había desarrollado rápidamente después de mi arresto. Sugirió que la inversión había sido una excusa para que Elena pudiera sacar dinero de su familia sin levantar sospechas, dinero que luego se utilizó para sus propios fines o para facilitar su nuevo compromiso. La tensión en la sala era palpable. El fiscal intentó desacreditar a mi abogado, pero el señor Rojas se mantuvo firme. Fue un enfrentamiento épico de ingenio y astucia legal. La familia de Elena se veía cada vez más incómoda. Sus rostros, antes tan compuestos, empezaron a mostrar grietas. El padre de Elena, don Ricardo, se revolvía en su asiento. Su madre se aferraba a su bolso con fuerza. El momento decisivo llegó cuando mi abogado presentó un audio. Era una grabación de una conversación entre Elena y su hermano, Marcos. Al parecer, Marcos había tenido una discusión acalorada con Elena poco antes de mi arresto, en la que se le escapó la verdad. Marcos estaba molesto por tener que limpiar el desorden de Elena y la acusaba de haber sido descuidada al ejecutar el plan. No era una confesión directa, pero las implicaciones eran claras. Era una prueba circunstancial, pero muy poderosa. La voz de Marcos, la voz de Elena, el sonido de su engaño, llenó la sala. Los fiscales se quedaron sin palabras. La familia de Elena se puso pálida. Elena misma, que había mantenido la compostura hasta ese momento, rompió a llorar. No eran lágrimas de remordimiento, creo, sino de frustración por haber sido expuesta. El jurado deliberó durante días. Cada minuto parecía una eternidad. Mi futuro pendía de un hilo. Finalmente, el veredicto llegó. No culpable. La palabra resonó en la sala como un eco divino. No culpable. Fui absuelto de todos los cargos. Un suspiro de alivio se escapó de mis labios. Mis padres, que habían estado sentados a mi lado, me abrazaron con fuerza, con lágrimas en los ojos. La absolución fue solo el primer paso. El señor Rojas, como prometió, inició acciones legales contra la familia de Elena, por difamación y conspiración. La batalla legal fue larga y agotadora, pero al final lograron un acuerdo considerable fuera de los tribunales. La reputación de la familia de Elena quedó manchada y tuvieron que pagar una suma significativa por los daños causados. Elena, por su parte, desapareció de mi vida. Su compromiso con el otro hombre se rompió poco después del juicio, y la última vez que supe de ella, se había mudado lejos, intentando escapar del escándalo.
La experiencia me dejó cicatrices profundas. La confianza en los demás, especialmente en el amor, se vio seriamente afectada. Pero también me hizo más fuerte, más consciente de la oscuridad, que puede esconderse detrás de una sonrisa encantadora. Aprendí la importancia de tener a tu lado a personas que realmente te apoyan, como mis padres y el señor Rojas. Hoy, un año después, estoy reconstruyendo mi vida. Sigo siendo cauteloso, pero también he encontrado una nueva fuerza. No soy la misma persona ingenua que se enamoró perdidamente de Elena. Ahora soy más fuerte, más sabio, y estoy listo para enfrentar lo que sea que la vida me depare. Pero la historia de cómo fui arrestado por la mentira de mi ex y cómo su familia lo orquestó todo, siempre será una parte de mí, un recordatorio de la traición y la resiliencia